Bienvenidos a NSDB Noticias. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de ENSDB Noticias, aportando más conocimiento al país. Soy Gabriela León y el día de hoy estamos con tres hermosas e inteligentes invitadas. Pero antes de presentarlas, quisiera hacer énfasis en el tema de hoy, el cual se centra en la violencia del siglo XX aquí en Colombia, nuestro país. Bueno, para dar una pequeña introducción, esta época se centra en el declive tanto económico como social y político en nuestro país, así como ese choque y encuentro violento entre estos partidos que son tan reconocidos como el liberal y el conservador. Gracias a estos encuentros se dieron diferentes tipos de guerras y estados del país que no es muy bonito recordar. Fue una época gris para el país y que marca mucho la historia de Colombia. Dado estos encuentros entre partidos liberales y conservadores, se dieron sucesos históricos sanguinarios y terroríficos para la población colombiana, como lo puede ser el Bogotazo. Bueno, y ahora sin más preámbulos vamos a presentar a nuestras invitadas. Esta mujer que tenemos ante nosotros fue testigo y protagonista de unos hechos muy tristes. El día de hoy ella ha venido a desmentir y revelar algo que, como muchos sabemos, ya que no es algo muy secreto, la verdad tras el gobierno conservador, tratando de reprimir y evitar, entre comillas, la rebelión del Partido Liberal. También tenemos con nosotros a la señorita Liz Padilla, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas. Ella nos va a explicar un poco sobre esos traumas, tanto psicológicos como físicos, y esos tipos de violencia que se dieron en esta época, y también nos va a explicar más a fondo la historia de Mama Rosa. También tenemos a la señorita Isabela Viñas. Ella es egresada de la Normal con un título en Pedagogía y licenciada en Ciencias Políticas e Historia. Bueno, para empezar, vamos a hacerle unas cuantas preguntas a Mama Rosa. Bueno, la primera pregunta es: ¿cómo era la vida antes de estos trágicos sucesos? Aunque Pedrillo y yo no teníamos muchas comodidades, vivíamos una vida feliz. Antes de todo esto, no nos preocupábamos por huir de los guardias. Yo no tenía que curarle regularmente las heridas a Pedrillo y no nos la pasábamos escondiendo y huyendo todo el tiempo. Antes de todo esto, vivíamos una vida libre y feliz. Minutos antes del trágico suceso, ¿qué hacían usted y su hijo? No sé a ciencia cierta cómo se vio involucrado mi hijo. No entiendo mucho de política. Aunque Pedrillo me lo haya intentado explicar varias veces, nunca comprendí muy bien la situación. Solo sé que él era un revolucionario que estaba siendo buscado por los guardias para ser asesinado. ¿Cómo se siente después del fallecimiento de su hijo? Antes de que los guardias llegaran a la casa, Pedrillo estaba acostado en la cama porque tenía una herida muy grave en el brazo, la cual está infectada. Y yo estaba aprendiendo de él. ¿De qué manera logró sobrevivir a la tragedia y sobrellevar el trauma dejado por la tragedia? Me siento muy sola y triste. Tuve que ver sufrir a mi hijo. Tuve que matar a mi hijo para que no sufriera más. Los guardias me dieron un golpe muy fuerte en la cabeza, tan fuerte que me hicieron sangrar. ¿Cómo se siente después de toda esta triste y violenta escena, y cuáles fueron los daños tanto físicos como psicológicos que marcaron su vida? Sí, él sabía lo que estaba por venir. Él tenía conocimiento de los atroces hechos y de las horribles torturas que los guardias les hacían a los revolucionarios. ¿Los actos violentos sucedidos hace tiempo los ha visto antes? Sí,
vimos algunos actos violentos parecidos a estos cuando ocurrió la separación de Panamá, la masacre de Bananeras y la guerra de los 1000 días. ¿Qué tenían en contra de su hijo los del Partido Conservador y por qué? Sí, lo volvería a hacer. No me gustaría ver cómo mi hijo muere en manos de esa gente, ni cómo mi hijo es torturado por los guardias. Por eso, si tengo la oportunidad de viajar en el tiempo, volvería a hacer ese sacrificio y volvería a matar a mi hijo. Si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo, ¿hubiera hecho el mismo sacrificio y por qué? Pues me siento algo triste porque murió mi hijo, pero también me siento algo calmada porque ya no tendremos que vivir huyéndole a los guardias. Ya mi hijo no vivirá con el miedo constante de ser torturado ni asesinado. Bueno, ahora para la señorita Liz Padilla, ¿qué tipos de violencia se presentaron a lo largo de la historia y cómo se presentaron en Mamá Rosa y su hijo? Buenos días a todos y gracias, Gabriela, por la invitación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, hablemos un poco sobre algunos de los tipos de violencia que se presentan en este caso. Comencemos con la violencia psicológica. Esta es una forma de abuso más sutil y difícil de percibir. También puede ser sin contacto físico entre ambas personas y se origina cuando se arremete de manera verbal o gestual a otra u otras personas ocasionando algún tipo de daño, ya sea psicológico o emocional, en dichas personas, obviamente. Bueno, esto es lo que sufrieron las personas involucradas de forma directa o indirecta en el Bogotazo. Un ejemplo, pues, es Mamá Rosa. No hay que ser experto o experta en psicología para suponer que ella quedó pues con un trauma al ser torturada y que a su hijo le hicieran lo mismo, o cosas peores incluso. O peor aún, al verlo morir frente a sus ojos. Como dije, es solo una suposición, puede ser cierta o no. Mamá Rosa y su hijo también fueron golpeados y torturados físicamente. En resumen, a ellos sufrieron muchas barbaridades. Y no solo ellos, también ancianos, niños, mujeres, personas ajenas totalmente al conflicto que pasó durante esa época. A las atrocidades cometidas se las cataloga como violencia física, que como ya sabemos es cualquier acción que ocasione un daño accidental o no, bueno, casi siempre es no accidental, usando la fuerza física o alguna clase de objeto que pueda causar lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Por último, tenemos la violencia contra la mujer, que es todo acto de violencia que se puede tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o mental para las mujeres y niñas, así como las amenazas de actos, la coacción, que es cuando se usa la violencia física para que una persona haga algo en contra de su voluntad, o la privación arbitraria de la libertad, la manipulación, etc. Algo parecido a esto pasaron la mayoría o todas las mujeres revolucionarias o que no estaban en ninguno de los dos bandos, los revolucionarios y los gobernistas. Estas fueron maltratadas, asesinadas brutalmente, torturadas, etc. En fin, podemos decir que más o menos estos tipos de violencia ocurrieron a raíz de como que la intolerancia, diría yo, pues, porque pues sí, no toleraban que una persona fuera un bando o que tuviera opiniones diferentes a las suyas. Y ya básicamente eso. Vuelvo y te repito, muchas gracias por la invitación y espero que les haya servido esto. Bueno, ahora para la señorita Isabela, ¿qué tipo de hechos ocurrieron que pudieron presentar violencia y traumas para la población colombiana hasta el día de hoy y que todavía marcan su historia? Bueno, buenos días, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, uno de los hechos que pudo haber marcado a Colombia en ese periodo de tiempo de violencia fue en 1928, como muchos lo conocen, la masacre de las Bananeras, que se vivió el 6 de diciembre en Ciénaga de dicho año. Este hecho ocurrió debido a que las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra manifestantes que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo que se vivían en la Unit Fruit Company. Para las personas que no saben qué es esto, esta era una empresa multinacional estadounidense fundada en 1899 que comercializaba frutas
que se producían en países de Latinoamérica, en este caso países como Colombia. Otro de los hechos fue en 1953 el golpe de estado que vivió Colombia en ese tiempo, debido a que los militares tomaron el poder del país y pusieron al mando al conservador Laureano Gómez, tras 3 años de gestión impopular y años atrás de violencia. Después de este señor viene el militar político e ingeniero civil Gustavo Rojas Pinilla. Este señor mantiene su presidencia desde 1953 hasta 1957. Después es derrocado de su puesto debido a la tanta violencia que se vivía en el país en ese tiempo. Otro de los hechos que se vivió en ese tiempo en el país fue el Bogotazo, que se vivió debido a la muerte del político Jorge Eliezer Gaitán. Después de la muerte de este señor abarcó una sangrienta revuelta contra el gobierno de ese tiempo en el país. Una sangrienta revuelta que provocó casi 3.000 muertos alrededor del país en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali. Por una crisis social y política que perduró hasta los años 1960. El periodo de persecuciones políticas y guerras civiles entre liberales y conservadores. Y bueno, esos serían los 3 hechos que yo creería que marcaron a Colombia en esa época de violencia. Muchas gracias a nuestras 3 invitadas por estar aquí y responder nuestras preguntas. Como siempre, invitándolos a investigar más sobre el tema y dar su punto de vista. Recuerden que todos podemos ser investigadores. Mi nombre es Gabriela León y esto fue Noticias NSDB, aportando conocimiento al país. Muchas gracias.